¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. Claudio Alonso, ¿cómo estás? Hello, Celina. ¿Cómo estás? Bien, how are you? Friend. I'm fine. Me siento mucho más norteamericano que ¿Sí? la semana pasada cuando hicimos el programa. Ay. Yo siento que estamos... ¿Ya estás ganando en dólares? Sí, totalmente. $2 por mes estoy cobrando, pero en dólares siento que estamos mucho más cerca de ser Norteamérica que antes. Sí. O por lo menos ser parte de Norteamérica, o por lo menos que las cosas de esta tierra sean de Que Norteamérica. nos despertemos y tengamos una banderita y yankee en el medio de la cama. Ah, me asusté. En cualquier momento. ¿No? Sí, cuando hicimos la semana pasada este programa, Milei estaba viajando. Todavía éramos Argentina, todavía nuestros recursos naturales Pero nos después pertenecían. vino un tuit encarpetado, Encarpetado, porque no además... solo vino ¿viste? un tuit que ya tenía él mismo, ¿no? Porque Sí, después se conoció, sí. bueno. Exactamente, fuimos a buscar plata y nos regalaron un tuit. Un tuit, sí. Sí. ¿Con qué posamos? Uno hacía zoom ahí Sí. a la foto para ver qué tiene Milei igual- en sus manos, mostrando tan orgulloso, y era un tuit. Igual la cara de Ni Milei siquiera con es el un tuit, porque Trump no tuitea. No, sí, fue Ahora un tuit, ya volvió un tuit que hizo Trump. a la red social No, X. sí, ahora es de ellos. Ahora Claro. lo compró Elon Musk. Elon Musk, tenés razón. Hizo un tuit Trump y le regaló ese tuit. Es como cuando te regalaban un Sí. dibujito, ¿viste? Cuando era chiquito, cuando vos le regalabas a tu hijo un autógrafo. dibujito. Sí, es muy triste porque además la cara de Milei quería la Play 5. La cara de Milei es ropa. Mirá, Qué bueno. era un par de medias. Claro, eran medias. Gracias, tía, por venir. Tiene una carita así de que no, yo no vine a esto. Sí. La verdad, un papel lastimoso el que hemos estado dando en el extranjero. Fue Milei a pedir la escupidera, a pedirle plata para que sostenga el mejor plan económico de la historia. Sí. Es raro, ¿no? Es raro que te estén sosteniendo, ¿no? Porque si no, ¿qué haces? Sí, Si no es podés raro que vos recurrir a pidas otros. 6 créditos en Mercado Pago durante todo el Sí. mes y después digas, me está yendo muy bien. Como es raro lo que está haciendo Milei, diciendo que sigue sosteniendo que es un plan que está escrito en roca sólida, que Sí. es un plan económico envidiado en el resto del mundo, y sin embargo ya no sabemos a quién va a pedirle plata. El tema de la deuda es ese, además, que cuando uno tiene deuda y pide más para poder sostener esa deuda y responder, y más Claro. deuda, ¿hasta dónde? ¿no? Claro. Y cómo lo seguimos sosteniendo. Va a Sí, llegar sí, un punto que hasta acá llegamos. Sí, y Toto Caputo diciendo, no nos pidieron nada a cambio. Toto, Sí. mirá el padrino. Mirá el padrino, cuando le iban a pedir un favor, el padrino no te decía, bueno, yo te pido esto. No, el padrino te decía, cuando te necesite te voy a llamar. Y vos sabías que tenías que estar, porque si no te cortaban las gambas. Entonces, no, Toto, ya sabemos que no nos pidieron nada a cambio. No necesitan pedirnos nada a cambio ahora. Nos van a pedir cuando nos necesiten. Che, esa agüita que te está sobrando ahí, ¿no me la das? Entonces, no nos está convenciendo demasiado Toto Caputo, No mucho. tartamudeando en No, en que se lo vio TN. también en la fotografía oficial de cabeza gacha, ¿viste? No sé si Sí. prestaste atención, pero estaba como de cabeza gacha. Porque le bajó la presión cuando Sí, no sé qué Trump pasó ahí. dijo, no Trump necesita dijo- que lo rescatemos. Sí, no regaló todo. Toto dijo, sí, Bajó la necesitamos. cabecita como diciendo, ¿y ahora Sí. qué hago, no? Vamos a ver un informe con un repaso de todo lo que estuvo pasando en estos días, también porque se conocieron vínculos de Esper con un narco, o por lo menos sospechado de narco. Se ve que el anarcocapitalismo de Milei le estaba sobrando Sí. una letra. Me parece que no era tan anarcocapitalista lo que traía. Así Sí, que se ve que uno empieza a escarbar detrás de los libertarios y empieza a encontrar algunas cositas. Sí. también, ¿no? Además, una investigación que se hizo en la Corte Suprema, creo, de Texas. Ujú. Y le dijo kirchnerista. Sí, mirá, si hay algo que no es Estados Unidos es kirchnerista, y la Corte Suprema de Texas no es kirchnerista, te lo garantizo. Así que vamos a hacer un poquito un repaso de Veamos el todo lo que estuvo informe pasando. porque después tenemos colegas para seguir debatiendo Sí. aquí como siempre, ¿no? Les digo algo, quédense en la mitad del informe con la nota que hace Johnny Viale con Toto Caputo en el Ujú. inicio. Presten atención a un fallido de Jonathan Viale. A ver. Causa en Estados Unidos, Claro. en Texas, que puso el ojo en una organización narcocriminal que tiene como imputado a un tipo que se llama Fred Machado, que es el dueño de un avión que José Luis Espert usó en varias oportunidades para campaña electoral. Lo que descubrió esta investigación es una transferencia de guita directa de Machado a Espert por $200.000 en exactamente 2019. febrero de 2020.
que presten atención a Cicarelli, el primo de Fred Machado, el que le prestó la camioneta blindada a Expert. Acaba la frutilla del postre. Cicarelli es la pareja de Lorena Villaverdi, diputada de La Libertad Avanza. Esta señora estuvo presa por tener medio kilo de cocaína. Esta operación, esta campaña sucia viene de 2021. Que el kirchnerismo no quiere debatir las cosas que hay que hacer. Ahora me gusta más Esper. Bueno, te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. Eso te ¿Eso gusta. es Esper? Eso es Esper. Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, ¿No contámelo. lo sabes? Lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Los productores están teniendo un beneficio de esta medida. Se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal. No vendan, defiendan el producto, porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta. Los productores saben que están que arden, ¿no? A ver, sí, me pasa, soy productor, tengo chats con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación. ¿Lo están puteando? De colores, te diría, pero creo que hay un... En arameo. Que es un dólar barato, financiado por el endeudamiento y apertura comercial de una manera irresponsable. A la vez. Vos no podés combinar las dos cosas a la vez, no lo hace nadie, es suicida. Vos decís, voy a bajar toda la protección y además te voy a dar un dólar barato. Marangoni, ¿Cuánto necesitas? acá. Sí. ¿Y por qué el gobierno hace eso? En primer lugar, porque tiene como ministro de Economía alguien que en su vida pisó una fábrica. A la gente está pudiendo ahorrar, porque viste que se perdió, ustedes perdieron por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Fue fuerte. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Con que a la gente le está costando mucho llegar a fin de mes? A la gente siempre le costó, Johnny, en Argentina. Y la comparación justa es contra diciembre del 2023. Yo creo que contra diciembre del 2023 les cuesta menos, por lo menos a la mayoría. De hecho, hay 12 millones de argentinos que sacamos de la pobreza. Ya perdió en la provincia de Buenos Aires por 15 puntos, una elección inesperada. Y después de eso salió con un discurso de decir vamos a profundizar, vamos a hacer autocrítica política, vamos a profundizar el rumbo. Sí. Y profundizar el rumbo fue seguir con lo mismo y la autocrítica política fue ir a pedirle plata a Donald Trump. As long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. Llegamos hoy mismo, sí. 7 a.m. 7 a.m. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job, and I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up. Thank you very much. Thank you very much. That wasn't bad. Now we can get out of here. Ay, por Toma, te doy favor. la carpetita, ¿me la Gracias. puedes dar? Sí. Gracias, Te traje un Celina. obsequio. No sabes, nunca tuve una carpeta de esta. Muchas gracias. Me emociono muchísimo. Por Dios, Qué ¿no? lindo. Qué pena. Dios, Qué pasó pena. la dignidad y dice que no va a venir más a este No, país. que se quiere ir. Que se ¿no? quiere ir, por favor. Está en Ezeiza. La dignidad está en Ezeiza. Bueno, ¿te parece que presentemos Vamos a a nuestros presentarlos. colegas que nos visitan en esta noche para poder conversar un poco sobre lo que deja el informe y también todo lo que está sucediendo aquí en nuestro país? Ya está con nosotros de Estación Sur, Ailín Rocha. ¿Cómo estás, Hola, Ailín? ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muy bien, Bienvenida. buenas noches. Y también nos acompaña Germán Martínez de Radio Provincia. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo ¿Bien? va, chicos? ¿Bien? ¿Cómo va? Buenas Bien, noches. bien, bien. Bueno, ¿qué pueden contarnos respecto a esto que vimos? ¿Qué análisis pueden hacer? ¿Qué reflexión?
La verdad que ver al presidente de nuestro país ir y entregar así, como siempre hace, la soberanía del país es lamentable. También es cierto que desde Estados Unidos y desde los países centrales respetan mucho más a los que van y se plantan y dicen, bueno, no, nosotros vamos a negociar así. Como Lula. Como Lula, exactamente. Le tienen mucho más respeto y también obviamente esos países van a salir ganando. Lo cierto es que lo que pasó la semana pasada fue un respiro para el gobierno. Ellos dicen, bueno, vamos a aguantar hasta octubre. Desde el gobierno norteamericano también quieren ver qué es lo que va a pasar realmente, porque probablemente pase octubre y después de ese panorama de elecciones van a tener que ver si siguen apostando a Javier Milei o no. Pero sí se sabía o se intuía por lo menos de que Estados Unidos, o de que Donald Trump en realidad, porque no todos Estados Unidos, ni siquiera todos los republicanos, claro. a Donald Trump se le complicaba mucho el hecho de que sus ojeros, los ojeros de Estados Unidos, tengan esta competencia con los ojeros de Argentina. La soja de Argentina es de mucha mayor calidad, estaba mucho más barato. Los chinos compraron todo. Compraron 15 barcos. Y compraron claro. una banda de Que soja. se lo iban a comprar a Estados Unidos. Y claro, entonces los ojeros de Estados Unidos dijeron, che, y tuvieron, y encima esto, ¿no? El gobierno alcanzó hoy su punto más bajo de credibilidad según la Ditela. Esto no es moco de pavo, o sea, todos los engranajes que se van moviendo y las decisiones que toma Donald Trump, que es muy impulsivo también, es mucho más impulsivo y mucho más peligroso y tiene más armas, claro, y tiene más poder de fuego que Javier Milei, pero este apoyo incondicional hace que también en los engranajes del mundo se muevan para distintos lados, ¿no? En este sentido, nada, hay que ver también cómo reaccionan dentro de Argentina los productores que salieron a cosechar esperanzados de que no les iban a cobrar retenciones y de repente se encuentran de que son 5 empresas. Claro. 5 empresas las que se llevaron toda la guita. El cupo fue cubierto. Ay, por favor, es terrible. Muy fuerte. Sí, me parece que lo que decía Eileen es así. Hay que entender también que geopolíticamente hoy Argentina, que es el tercer país en Latinoamérica después de México y Brasil, es el único aliado que tiene Estados Unidos. De allí el rescate que por ahora es discursivo, ¿no? Que habrá que esperar qué ocurre después de las elecciones con un swap de monedas que pretenden reemplazar al swap de monedas de China. Además, China es el segundo destino de las exportaciones de Argentina, ante lo cual es imposible imaginar que vamos a dejar de tener relaciones comerciales y hasta políticas con China, porque también lo que pasa es que China se lo está comiendo crudo a Estados Unidos con las nuevas tecnologías a nivel global y Latinoamérica es un campo de batalla. Y surgió Javier Milei como un líder absolutamente alineado con Estados Unidos e Israel, ¿no? Algo que hasta sobreactuado, pero que claro, Trump tiene que aprovecharlo en ese sentido. Hay que ver hasta cuándo y cómo, porque todo está sujeto, porque Bessent habló como un virrey prácticamente la semana pasada, decía las elecciones, según también el liderazgo, ¿no? Se dice que hubo un acercamiento con Macri porque le está pidiendo a Milei, bueno, parar un poquito con ese estilo y tratar de hacer alianzas parlamentarias para que tenga cierto sustento, dejar de perder elecciones y dejar de perder votaciones en el Congreso. Tratar de tender puentes con los sectores dialoguistas, ¿no es cierto? Así que, bueno, por si fuera poco surgió lo de el amigo expert. Sí, claro. Entonces todo contribuye a un panorama oscuro, independientemente de la ayuda de... Sí, porque de alguna manera pareciera que con el afuera, Estados Unidos en esta oportunidad, bueno, el gobierno viene como celebrando ese vínculo, sí, claro, pero en una cuestión más bien interna de lo que está pasando aquí en nuestro territorio, no es así, ¿no? A gobernadores pidiéndole diálogo. Claro. Digo, hay un quiebre ahí de los lazos que el gobierno nunca terminó de construir, me parece, ¿no? Y lo de Expert, hoy yo decía en broma, en una columna en FM Provincia, al final surgieron con el eslogan "Kirchnerismo nunca más" y están más sucios que un tubérculo. Claro, sí, totalmente. Porque, pero fíjate, en Libra todos sabemos que fue una estafa en tiempo real. Y ahí están implicados el presidente y Karina. En Andis... bueno, y Expert también. Y Expert también. Porque también ahí es verdad. Expert también. En Andis están los dos Menem, además de Karina, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados y Lule, un hombre con mucho peso.
Y esto que surge de Esper es muy fuerte por la investigación de Sebastián Lacunza, pero además por lo que indicó, ¿no?, la justicia norteamericana. Y es además el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, además del primer candidato. Entonces, hay una tormenta perfecta para el gobierno, un mal humor social que se vio reflejado el 7, y va a ser difícil remontar esa cuesta. Vamos a ver. ¿no? Sí, hoy un recibimiento en Tierra del Fuego también a Javier Milei con bastante abucheo, agresiones, ¿no? Descontento. Sí. Recordemos, lo que tiene que ver con la industria nacional también, con todo lo que se produce en Tierra del Fuego. Sí, la competencia que está la competencia que genera con los productos que vienen de afuera, ¿no? Y es un enclave también en Tierra del Fuego territorialmente para los intereses norteamericanos e ingleses. Están las Malvinas ahí nomás, ocupadas. Está la Antártida, que es un territorio de disputa lleno de recursos, donde nosotros, vos escuchás el discurso del presidente y dice básicamente lo que dicen casi todos los presidentes: estamos hace más de 100 años en la Antártida, tenemos bases científicas, tenemos población civil ahí, pero lo que no te dicen de eso es que el cuidar el territorio de Tierra del Fuego es el centro geográfico de nuestro país, porque tenemos un país bicontinental, termina siendo como este lugar de entrega y también donde se dan la mayor cantidad de disputas. Y es un lugar donde a partir de la apertura de importaciones, la gente se empezó a quedar sin trabajo, empezaron a haber un montón de problemas en esa provincia, donde también tuvo muchísimo apoyo. En Antártida también tuvo muchísimo apoyo Milei. Hay una cuestión que a mí me parece que ellos venían con un viento de cola y pensaron que se comían el mundo, y lograron meter ese DNU con muchísimas cuestiones, con resistencia, pero con muchísimo apoyo en el Congreso también, y lo fueron perdiendo porque no supieron retener eso y no negociaron nada, ¿no? Esta cosa de no negociar nada y de hablar obviamente del déficit fiscal, de que no, bueno, el déficit fiscal no se negocia. Y uno se pregunta, ¿cuál déficit fiscal es el que defienden? Si no están pagando, o sea, le cortaron la plata a los jubilados, le cortaron la plata a las universidades, le cortaron la plata a la salud. De repente tienen, y encima van y supuestamente tienen superávit, no ejecutan un montón de fondos, de nosotros, por ejemplo, de los medios comunitarios, hace un montón estamos reclamando los FOMECAS, se hizo un pedido de acceso a la información pública y resulta que la plata está ahí guardada. Claro que si no estás ejecutando esos fondos. Si no gastas la plata del sueldo, te va a sobrar sueldo al fin de mes. Exactamente, o Petovelo, la plata de los comedores, que dijeron, bueno, vamos a hacer auditorías porque están robando, no hicieron ni una auditoría, no pudieron comprobar, y los pibes están en los barrios. Si están comiendo es justamente por el avance del narco, porque ya se habla de eso, ¿no? De cómo vienen organizaciones y le dicen a la gente que está en los comedores qué es lo que necesitan para poder comer. Entonces, tenés todos esos factores de un superávit totalmente ficticio, pero además decís, tengo superávit, pero vas y tomás deuda igual. Claro. No se entiende. Si tenés superávit... Si también te dan tanto los números, ¿para qué querés más Pero además, plata? se la están jugando todo, porque lo veíamos ahí muy confundido a Donald Trump diciendo tienen que reelegir a Milei, ¿no? Sabemos que le mintieron. No sabía Donald, te mintieron por la cara, te dijeron, mirá que esto es elección presidencial. Bueno. ¿Sabes qué es peor? Yo creo que ni siquiera le importa a Donald Trump. No, totalmente. Es como que dijo, vení a ayudarlo al chiquito ayúdamelo. Mucho más impulsado por la Argentina que por Estados Unidos. A cambio de qué, ¿no? Pero está todo superditado al resultado de la elección. Porque Bessel lo dijo en el tuit, si gana la elección, llegan los fondos, supuestamente. Si no gana la elección, no hay un mango. Lo tiene muy en claro. La pregunta es, ¿qué sería ganar la elección para Milei? Porque para tener ese blindaje de los 87 héroes que le gusta a él, necesita tener por lo menos el 45% de la elección nacional. Ganar con un porcentaje de 45%. Macri en 2017, con la mejor elección que se hizo, arrasando, pintando de amarillo todo, llegó al 41%. Sí, no va a llegar a esa cifra, pero seguramente es tener una elección relativamente digna. Digamos, la ventaja que tiene La Libertad Avanza es que hay una fragmentación de la oposición. Digamos, no es lo mismo el peronismo de la provincia de Buenos Aires que otros peronismos. Surgió Provincias Unidas, ¿no? Con el peronismo cordobés, Puyaro en Santa Fe y los otros gobernadores, que son 5 por ahora, 6. Entonces esa fragmentación puede ponerlo en un lugar. Llegado el caso, hay encuestas que está bastante peleada la cosa. A nivel nacional, en una primera minoría. Digamos, en un triunfo
endeble. Pero perdón, digo, para que te dé eso vos tendrías que tener, calculando más o menos, perder la provincia de Buenos Aires, Sí. digo, tendría que ganar, La ciudad de Buenos el Aires. kirchnerismo gana fuerte en la provincia de Buenos Aires, después tenés que compensar con la ciudad, con Córdoba y con Mendoza. Como Claro. esos 3 lugares, Claro. ganar por muchos votos. Y no le están dando las encuestas. No le están así. dando. En Mendoza quizá como va con Cornejo pueda hacer algo más, algo más digno, Claro. pero habrá que ver el recuento final. De cualquier manera, mira, en el Congreso, hace poquito, bueno, alguien que Celina conoce, Mauricio Cantando, el corresponsal nuestro, yo le planteaba, si llegan al tercio, se aseguran entonces, porque este veto sistemático, ¿no? de Milei, que tiene a veces la respuesta de la insistencia con los 2 tercios. Si llega al tercio, se asegura esa gobernabilidad o se asegura los votos en el Congreso para próximas leyes. Y me decía, no se sabe, porque hay una legisladora que está en la lista mendocina de La Libertad Avanza en unión con el radicalismo, que le votó en contra del financiamiento universitario. Entonces, hay defecciones a futuro por la manera de hacer política que tienen ellos. Marcela Pagano, ese Bueno, bloque Marcela se Pagano, de separaron. Alessandro y toda la gente que se baja del bloque. Habrá que ver si Estados Unidos sigue con la ofensiva de presionar. Sabemos que presiona fiscales acá en nuestro país, que recluta fiscales, ¿no? Entonces, quizás si hay una agresiva participación en la política argentina de Trump, pueda presionar a la Pero justicia. ¿ustedes lo ven tan metido a Trump o al gobierno norteamericano? en No la puede política perder argentina? no puede perder Argentina. Claro. No puede porque ya tiene a China metida Sí. en todos Hay lados. una disputa de cambio de Pero- lógica mundial, Pero ¿no? ya- Cambio de la- pregunta, el cambio de entonces. lógica ya está hecho. Pero Ya perder hay- a Milei es perder la Argentina. Porque digo, también hay otras opciones. Digo, No, está no, porque Macri, además- está Villarruel, digo, que le van y a que- ser igual de alineados, pero más estables. Incluso creo que si mirás adentro del campo popular hay un montón de dirigentes del peronismo que también se podrían alinear o por lo menos Claro. negociar de otra forma con Estados Unidos, pero bueno, ellos quieren la sumisión total. Es distinto, Estados Unidos te negocia con la sumisión total, no quiere que vos tengas soberanía. Claro. Y es lo que es la disputa grande que tiene ahora con Petro, con Sheinbaum, con Y además los con recursos, Lula. ¿no? El Y uso los recursos, y exactamente. abuso de los recursos. Pero Digo, además ya lo nosotros- dijo Richardson Claro, en su claro. momento. Fíjate Bueno, que, pero como fíjate- decíamos, tenés, perdón, No, por favor. el paso del Océano Atlántico al Océano Pacífico en Tierra del Fuego, tenés esto que decías, los recursos, tenés la producción de energía. Argentina tiene una capacidad de producir energía que no es tan grande en todos lados. Y es lo que necesitas ahora para desarrollar justamente la tecnología. No, Entonces, bueno, no, y lo es puede- no pueden perder. Es lo que intentó en Brasil. Vos fíjate lo que hizo con... trató de presionar a la justicia para que no condene a Bolsonaro y subiendo aranceles Sí. a los productos brasileños. Y es verdad que él después negocia, como hoy decía Tiran la Eileen. piedra Claro, y él después tira la negocian. piedra y ve. No, acá, por si fuese poco la ideología y la postura de Milei de alinearse, al estar en terapia intensiva como estaba Claro. en materia cambiaria la semana pasada, obviamente más debilidad, más aprovecha. Pero bueno, el gran problema son los recursos, los nuevos recursos, ¿no? Económicos y energéticos que están en juego para el futuro. Claro, lo que yo creo es que Milei no le hace falta a Trump. Trump Claro. sí necesita, o sea, Milei necesita Claro. a Trump. Pero yo creo que Trump no lo necesita a Milei, que tranquilamente puede venir otra persona alineada a los Estados Unidos más estable psicológicamente. Sí. Que vos digas, bueno, me puede dar Sí. una gobernabilidad. Claro. Esto, porque a ver, también es muy probable que si Milei en 2 años termina su gobierno y viene otro gobierno, desconozca toda esta deuda Sí. o todo esto que se arregló con Trump. Entonces no necesita eso. Sí, Estados sí, Unidos. quizás los que somos progresistas, los que tenemos una postura progresista, no confiamos mucho en Schiaretti, en Provincias Claro. Unidas, en Puyaro, los Puyaro. A eso voy. Pero están condicionados de otra manera para por lo menos poner algunos límites, que yo creo que los libertarios no pondrían. Claro. Estamos en manos de No, porque hay todo como un embellecimiento de lo que Claro. es Estados Unidos y una devoción también pareciera, ¿no? Claro. Sí, Ideológica pero, y ¿sabés como que de hubo una encuesta admiración de- constante. Sí, claro. Una encuesta que de Durán ciega. Barba que hizo en toda América Latina, y Argentina es el país de América Latina que más rechazo siente hacia Estados Unidos. Ujú. Raro, ¿eh? Es raro. Sí. Yo la verdad que me sorprendí con esa encuesta. Entonces, tampoco sé si beneficia mucho esta alineación o este alineamiento con Estados Unidos en el marco No, social en el local. marco Pero- electoral para mí
en Por casi ahora, nada. Claro, Por pero ahora no pareciera tenemos. que a nivel gobierno no es algo que les interese mucho, quizás, ¿no? Mientras... No, viste, pero el por ahora no es un tema, porque es la primera encuesta que veo que toca ese tema, pero por ahora pareciera como que la gente se olvidó lo que fue hace 20 años el no al ALCA. Claro. Que fue un momento en el que estaban todos como sí, América Latina. Bueno, son también oleadas, ¿no? De Sí. pensamientos y de historias ideológicas que se van haciendo. Sí me da la sensación de que más allá de que la gente rechace a Estados Unidos, también hay una construcción muy fuerte de un rechazo al campo popular, al peronismo, a las izquierdas o a las izquierdas nacionales, que justamente lo que hacen es que ese rechazo a Estados Unidos, pero también el rechazo a la construcción de algo más Claro. argentino, si se quiere, porque estamos de acuerdo de que los pensamientos nacionales que han salido acá siempre están más alineados al peronismo. Sí, pero yo insisto que para mí no le sirve electoralmente este alineamiento, no le sirve electoralmente al gobierno. No. Digo, y sobre todo cuando estás jugándote todo a ganar la elección, porque si no los fondos no van a llegar. Y una elección legislativa. Una elección Sí, legislativa. Devaluadísimo todo. Claro, Porque quemar las naves por una elección legislativa. Lo único que le puede servir es lo que hubiese pasado si no venía el rescate. Claro. Digamos, el traslado a precios que igual se dio, Ujú. y sabemos que siempre es muy relativo los números del INDEC porque es un índice de una canasta básica, pero los impuestos no paran de subir, las telecomunicaciones no paran de subir. Sí, totalmente. Los índices de pobreza. Es decir, No incluye el todos alquiler. tenemos menos plata en el bolsillo Totalmente. todos los meses. Clase media y sectores medios bajos y populares. Pero, y también las clases sí, más sí, también los acomodadas, empresarios tienen también lo menos, sienten. menos Sí, sí, guita en sí. el bolsillo. Lo que pasa es que no se refleja en los números del INDEC, te repito, porque no reflejan lo que son los servicios, lo que son todas... bueno, esto que tendría que ser un servicio. Y no lo es. Y no lo es, ¿no? Claro. Y bueno, y eso hace que quizás el traslado a precio hubiera sido escandaloso si había una hecatombe cambiaria y una corrida aún mayor. En Claro. eso es lo único que puede decirse que el se anuncio pudo de París lo acomodar. benefició electoralmente. Pero que es todo digamos. simbólico, ¿eh? Digo, Por porque ahora es no hay simbólico. nada. Pero, no- pero además vos fíjate cómo estamos en una crisis que tiene múltiples factores, pero estamos siempre hablando de economía, siempre Claro. hablando del dólar, del déficit, si llega la plata del tesoro, pero no estamos hablando de los niveles de violencia en la calle, de cómo vemos todos los miércoles que los fajan a los jubilados. No estamos hablando, bueno, ahora del crimen que la semana pasada se destapó la olla del triple narcofemicidio, pero que es una punta de un iceberg, de un síntoma, de un montón de estructuras que por abajo están mal, de gente que no tiene contención, no tiene acceso al trabajo, no van a la escuela, padres que no saben contener a sus hijos, que no tienen las herramientas, o sea, está todo tan roto y es tan grande la violencia que de repente nos olvidamos de mirarlo un poco más de arriba y vemos que corre más peligro Milei por no tener la plata del fondo Claro. o por no tener la plata del tesoro, se parece que trastabillea más el sistema por eso que por 3 muertes que fueron terribles en un montón de sentidos, por la brutalidad, por la cuestión de género y porque esos crímenes que nosotros pensábamos que ocurrían en otros países, ¿no? Que Sí, el nosotros entramado y la complejidad La que com- tiene detrás, ¿no? Exacto, pero toda la cuestión social, toda la cuestión de la violencia, toda esa cuestión es como que eso no hace que la gente tome o por lo menos no pareciera, o tal vez yo no lo estoy viendo, porque también que no pareciera que la gente asocie eso con los niveles de violencia que se maneja todo el tiempo en los medios de comunicación y desde el propio presidente que... es violento en todas sus formas para comunicarse y para hacer política. Esto Y que sí. decíamos, tiran la piedra, ellos te atacan y después esperan que vos en el Congreso le votes a favor. Y lo hicieron durante un montón de tiempo hasta que encontraron un cachito de dignidad algunos legisladores Sí. que donde le bajen sobre una directiva o lo que sea, Claro. se van a volver a dar vuelta. Entonces Pasa que tampoco yo confiemos siento que tanto. ni siquiera los necesitan porque después les salen las leyes y no las cumple. No, recordemos, Claro. estamos sin cumplir No, la es ley que de el emergencia autoritarismo pediátrica. Bueno, es eso es total. increíble. O sea, perdón, de Sí, emergencia sí, sí. pediátrica no, de emergencia en discapacidad. discapacidad. O sea, está sin cumplirse esa ley. O sea, se votan las leyes,
van, las veta, vuelven a aprobarse las leyes y él no las cumple y no pasa nada. Y yo siento que Milei sabe que no pasa nada. Sí, lo que pasa es que yo hace un rato decía la endeble democracia que conocemos. Alguien de izquierda revolucionario diría la democracia formal en otros tiempos, ¿no? Pero digo, independientemente de esa endeble versión, inclusive nosotros tenemos siempre digo, una de las peores versiones del capitalismo, ¿no? Porque hay otros capitalismos mucho más justos, ¿no? Y Argentina tiene concentración de riqueza, concentración ¿no? en cuanto a innumerables rubros de la industria. Entonces, pero Milei juega con esos límites, como vos decís. Es decir, no promulga la ley y no la pone en funcionamiento. Una suerte de devolución al Congreso que no existe, diciendo que me digan de dónde saquen las partidas. Y ya le dijeron que las partidas de inteligencia están absolutamente son desproporcionadas y que hay dinero para, aún en este esquema de superávit, de equilibrio, superávit fiscal, hay dinero para implementar algo que obviamente que implica un porcentaje interesante del presupuesto, pero que bueno, lo vetó ¿no? Pero claro, pero además como es una facultad del presidente vetar, él lo usa sistemáticamente, ahí está el autoritarismo porque el espíritu no es ese. Pero bueno, es una facultad, bueno, la facultad del Congreso es insistir por los 2/3. Claro. Y bueno, si se logra lo tenés que respetar, digamos, es sentido común. ¿No? Y ahí no hay tal sentido común. No hay tal el veto es una facultad de las pocas facultades de las que puede hacer uso, ¿no? En uso de sus pocas facultades que son, por ejemplo, vetar. Claro. Bueno, no tiene muchas más herramientas, y cuando, a eso nos referimos, cuando ¿no? tuvo las extraordinarias que varios se las dieron. Sí, ¿no? bueno, una valijita de cuelga. ¿No? Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos chicos, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y en el segundo bloque nos visitan otros dos colegas para Muy seguir bien. conversando un poco sobre todo esto. Apostar todos los días no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? Dos niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! CONACAI, ENACOM, ANDIS, CINEAR, INCA. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión.
bien, continuamos en el segundo bloque de Por Ahora. Exactamente, vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando, de esa visita que hizo a Estados Unidos el presidente Javier Milei, que pudo recorrer las calles de Nueva York, no pudo recorrer ahora Tierra del Fuego, eso sí. Sí, anduvo muy bien por Nueva York, nadie le dijo nada. No está pudiendo caminar mucho. No está pudiendo salir, no, exactamente. En nuestro país, por lo 37% de imagen negativa de Javier Milei se conoció en las últimas horas y se ve, digo, uno lo nota en la calle eso. Los productores rurales, hoy también se conoció un video de productores rurales el 9 de julio, yendo a reclamar, la verdad que esta medida de la que no hemos hablado mucho en el bloque anterior, pero hoy se puede retomar un poquito, esta medida de hacer unas retenciones cero. Sí, levantar las retenciones hasta a los granos. Hasta después de las elecciones. Era hasta el 31 de octubre, pero había un cupo. Cuando ese cupo se cumplió, que fueron en 48 horas, se terminó la posibilidad de liquidar sin esas retenciones. El cupo fueron los caracteres del tuit de Bessel, ¿no? Que dijo, muchachos, vuelvan todo para atrás. Volvieron todo para atrás y se terminaron. Yo quiero decir algo. Hoy Juan Paso, del titular del Arca, que veíamos en un video que él decía, no, esto va a beneficiar a los productores, y que después dijo, me están puteando los productores, yo soy productor y los productores me están puteando. Juan, no digas tanto que sos productor y titular del Arca al mismo tiempo, porque estás ahí del problema de intereses. ¿No? Ojo de estar de los dos lados del mostrador. Digo, mañana sale algo que beneficia del Arca a los productores rurales y todos te vamos a mirar medio raro. Pondrías un signito de pregunta, ¿no? Pero bueno, y lo que sucedía el 9 de julio es lo que está pasando con las lluvias, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con un Estado nacional? También el reclamo era amplio, ¿no? No solamente pasaba ahí con la intendencia, pasa en el gobierno de la provincia, bueno, pasa con el gobierno de la nación, de qué está pasando con los productores rurales que ya llevan meses y meses con los campos llenos de agua y todo lo que están perdiendo. Bueno, este fin de semana volvió a llover y por eso fue también el reclamo frente a la intendencia de 9 de julio, ¿no? Donde gobierna Gentile, si no me equivoco, es la intendenta del PRO, de los intendentes del PRO que estaban en duda si se alineaban o no con la Libertad Avanza y demás. Vamos a presentar a nuevos colegas que nos acompañan. Vamos a presentar a otras dos colegas que están aquí con nosotros. Ya saludamos a Erika Jiménez de RG Medios. ¿Cómo estás, Erika? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por la invitación. No, por favor. Y también está con nosotros Nico San Pedro de Radio Trinchera acá con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Nico? Todo bien. Bueno, vamos a arrancar charlando un poquito sobre el viaje de Milei a Estados Unidos. Hablamos en el primer bloque esta especie de barrera anti-China que quiere poner Estados Unidos acá en América Latina. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ¿puedo empezar yo? Es bastante complejo por ahí analizarlo directamente así como una barrera anti-China, porque es muy loco pensar que lo que puso Estados Unidos hacia Argentina no lo está cumpliendo el propio Estados Unidos. Entonces da como un doble discurso de, bueno, nosotros podemos comerciar con China y le vamos a vender a China y le vamos a vender la soja a China, pero ustedes no pueden hacerlo. Entonces me parece que también es el discurso de, bueno, mi patio trasero tiene que decidir qué es lo que hago yo, qué es lo que haría yo, ¿no? Es lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y a su vez también seguir comerciando con China, porque la disputa no es directa hacia China. Ustedes presten la atención a esto. Ellos hablan, bueno, contra China en este continente, pero cuando se juntan entre ellos son un poco más diplomáticos. Claro. Entonces ahí yo tendría un poco de cuidado con esta barrera anti-China porque no es tan así. No es barrera anti-China, sino barrera anticomercio de Argentina con China. Claro, tal cual. Claro. Y de América Latina. De América Latina, claro. Que con una pérdida de poder, Unidos. probablemente, ¿no? Claro. O sea... Pero que además China y Argentina son economías complementarias, no así Argentina con Estados Unidos. No, por supuesto que no. Somos más bien competitivas. Sí, yo me parece que habría que vincularlo con varias cosas que están pasando en relación o en sintonía a lo que decía recién Erika. Que esté una flota norteamericana en las costas del Caribe está atado con esto. Que haya hecho, como decían en el bloque anterior, le hayan puesto 50% de aranceles a Brasil, tiene que ver con lo mismo, porque en el fondo es una disputa entre Estados Unidos y lo que se conoce como Occidente colectivo con el sur global, BRICS, demás. Me parece que va por ahí y en relación a esto, Estados Unidos siempre hacia el continente americano, a lo que llaman el hemisferio occidental, por lo menos desde que Estados Unidos es potencia post Segunda Guerra Mundial, siempre trató de condicionar el accionar. El problema que tiene hoy es que China particularmente es el socio comercial número 1 o número 2 de
el 90% de los países de América Latina. Este tipo de políticas responde más, me parece, a esa lógica de tratar de volver a tener algún tipo de control sobre el continente en términos políticos, más que en realidad una disputa o sea, tiene que ver con tratar de sacar a China peso en lo económico y en la vinculación con los países de nuestra América, porque lo que se están disputando es cómo se reparte el mundo, básicamente. Totalmente. Ahí yo creo que, por ahí los piso un cachito, No, chicos. sí. Me parece que lo que tenemos que ver ahí es qué hace Argentina en esto, ¿no? Cómo se para Argentina en esta situación. Históricamente Argentina tiene dos posiciones, una más cerca a esto que decía el compa recién, ¿no? Del sur global y demás, y otra más cercana a las relaciones carnales. Pero en 200 años de historia, y esto lo dice Leandro Morgenfeld y Gabriel Merino en su último libro, nunca hubo tantas relaciones carnales como en este momento, ¿no? Es una orgía ya. No sé si, está pasando. no sé si han visto que a mí me impresionó mucho la parte del tweet, que en realidad no es un tweet, es una red social donde está Donald Trump, Truth Social se llama, y es un papel impreso que le da a Milei antes de la reunión. Y Trump se lo da como si fuera que lo dio él, digamos. Eso es preocupante, porque Milei se va con un papel. No estamos hablando de tratados comerciales, no estamos hablando de inversiones, estamos hablando de préstamos y de un papel que él está feliz. Pero el tema ahí, la población argentina, cómo se para, y esto es muy importante decirlo también, es que Argentina tiene que regirse en todos los ámbitos diplomáticamente por la soberanía argentina de las Islas Malvinas y las Islas Georgias y Sandwich, ¿no? Que es algo que no hace, porque Estados Unidos e Israel son dos socios imprescindibles para Milei, pero los dos votan en contra o se abstienen cuando hablamos de soberanía de Malvinas. Entonces eso también es contradictorio y es poco estratégico y además nos va a costar mucho en el futuro, creo. Y es indigno, ¿no? Digo, uno lo que siente, lo que ve, y por eso decíamos hoy que esta posición de Milei no lo beneficia en campaña electoral, ¿no? En términos electorales. Porque la imagen que está dando es de una persona totalmente humillada. No hubo ninguna forma de hacer quedar a Milei como una persona, ese fenómeno barrial, ese líder que todo el mundo va a buscar. Quedó como un personaje, pero payasesco, al lado de Trump, que casi que se le reía. Lo que vos decís, tenía un papel en la mano y dice, voy a darle el mayor de los apoyos, este papel. Y era como... sumisión y entrega, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, no por nada, al lugar donde más viajó, incluso más que en la República Argentina, las provincias, fue a Estados Unidos. Bueno, eso no es casual. Me parece que en realidad ahí también, esto medio que lo tiraba la otra vez que vine, claramente hay una cuestión, no de simbiosis o de seguidismo. Es una cuestión de admiración, casi idolatría hacia la figura de Donald Trump o a lo que representa ese ideario que se vendió durante mucho tiempo, ese ideario de Estados Unidos como el ejemplo a seguir. Y me parece que está medio cual fan simpatizante de un rockstar. Claro. Y en eso me parece clave esto que decía recién Erika. En eso está destruyendo la diplomacia argentina que durante décadas, y no importara qué gobierno estuviese, había ciertos acuerdos que se mantenían, había ciertos consensos que el pueblo argentino había alcanzado. Por ejemplo, la defensa irrestricta de Malvinas. Me parece que ahí hay una línea de continuidad. Lo decía Sabino Vaca Narvaja, el ex embajador de la Argentina en China hace unos días en Radio Provincia. Esto que pasó de ir a Estados Unidos y mientras estaba en Estados Unidos Milei, abrir las exportaciones con arancel cero, bajarle las retenciones. Estás actuando como una especie de doble agente, esto lo decía Sabino, porque los primeros que saltaron fueron los productores agropecuarios norteamericanos, precisamente porque la gran mayoría de esas toneladas de soja que se anotaron, ni siquiera es que las tenían, que anotaron que iban a vender, las compró China. Claro. Entonces, y ahí vamos a lo que decías de la competencia. Nosotros somos competitivos. La soja que no le puede comprar China a Estados Unidos por la disputa arancelaria, los chinos que dijeron, uy, me bajó la vamos, tomá, te pongo toda esta plata y compró, no sé qué, pero una bestialidad. 15 barcos. Bueno, a un arancel cero. Ahí los grandes ganadores fueron los chinos estratégicamente en esa jugada. Y después las exportadoras, las cerealeras, que son las que acumulan grano, que le van a comprar al productor con el impuesto. Por eso también el enojo de los productores argentinos. Es como un descalabro tras otro descalabro, tras otro descalabro.
y lo único que consiguió fueron tweets de respaldo hasta ahora. Esa es mi Porque pregunta. la plata no ¿Creen viene. que es humo lo que...? Porque aparte, parte de lo que ya se había dicho hace un año, más o menos, que Argentina se tenía que desprender del swap con China, que son 18 mil millones de dólares. Y ahora prometen mandar 20.000. Uno creería liquidar el swap con China y ahora empezás a tener un swap conmigo de 28 millones de dólares. No parecería que esa plata fuera a las arcas sino que va a reemplazar un swap por otro swap. No, y además lo que buscan hacer ahí es ser, esto que decía antes, poco estratégicos en el swap, que la verdad que es un préstamo, que no es un préstamo que se usa, ¿no? En términos así como, claro. no es plata, sino que es un papel que dice que es dinero, lo que hace que es engrosar. Y esto bueno, no comercies con los chinos. China es el primer socio comercial, el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil. Y ahí me parece importante que una de las cosas que tenemos que discutir, más allá de la sumisión de Milei, que obviamente que sí, es la política exterior argentina. ¿Por qué? Porque teniendo, por ejemplo, al lado a Brasil, yo no sé si han visto lo que dijo Trump de Lula. Fue increíble. Y también ahí es que en Estados Unidos tampoco está tan clara la figura de Trump de lo que está haciendo, ¿no? En Marco Rubio apuntando contra el Caribe, contra la militarización de Venezuela y cercando a Venezuela nuevamente, pero también cerrando con Chevron, por ejemplo, ¿no? Y después esto de hablar bien de Lula, pero decirle que va a tener el 50% de aranceles más si no libera a Bolsonaro. Claro. Pero históricamente Brasil siempre tuvo una política exterior mucho más seria que la Argentina. Entonces creo que un loco en Estados Unidos como Trump, que apoya a los gobiernos de derecha o a las figuras de derecha más importantes del continente y del mundo, nos ponemos ahí a ver a Israel si quieren, y hay en eso de apoyar esos gobiernos o esas figuras, también no deja de tener razón cuando no hay que atacar tanto a Brasil. Por eso habló bien de Lula. Porque históricamente incluso, les voy a tirar este dato que me parece importante, Jair Bolsonaro no salió nunca de los BRICS. Claro. Es algo que Argentina siempre tenemos que depender de qué gobierno esté para entrar o no a qué lugar. Y me parece que está siendo poco estratégica, no está pensada en términos estatales. Incluso también cerró la posibilidad de entrar a Cancillería y entrar a la carrera diplomática. Entonces no solamente está destruyendo esto a nivel discursivo, a nivel de vendernos hacia afuera y a nivel de regalarse con tweets, sino que también está destruyendo algo de la política diplomática que tiene que ser central para Argentina, teniendo el lugar que tenemos. Porque esto de la Antártida y el mapa bicontinental, y cierro con esto, en algún momento va a haber que defenderlo. Sí, y da la sensación que todo está supeditado al resultado de la elección. Como que todo se está jugando a una elección legislativa que todo parece indicar que no va a haber un resultado que al gobierno lo haga ganar de manera escandalosa y poder blindar el Congreso, que es parte de lo que le pidió el gobierno de Estados Unidos. Che, bueno, que el Congreso te sea afín, que el Congreso esté de tu lado. Sí, te siga respondiendo. Acércate a los gobernadores, acércate. Y esto también quería preguntarles. Hablan de pedirle a Mauricio Macri que se empiece a acercar más a Milei. Supuestamente hubo un primer intento de acercamiento, pero también lo que se conoció es que Macri juntó a su tropa y le dijo a partir del 27 somos oposición, y que planteó esta idea de yo me acerco al gobierno si se va Karina. ¿Ustedes creen que Milei podría aceptar a Macri adentro y sacar a Karina del gobierno? No, yo creo que no, bajo ninguna circunstancia. Lo que sí es cierto es que quemó todas las naves. Se peleó con todo el mundo, Milei. Lo decía Lustó el otro día en una entrevista en radio. Vino un grandote, lo agarró y le dijo, caminó para el otro lado porque te vas a caer. Estás yendo al precipicio. Claro. Y me parece que tiene que ver algo con eso. De hecho, hay algunos que ya directamente dicen, bueno, no tenemos más ministro de Economía. Es directamente Scott Bessent, el ministro de Economía argentino. No sé si es tan así. Lo que sí me parece es que me parece que lo que vinieron a hacer era esto. Yo soy de los que cree que vinieron a hacer esto. Vinieron a vender las empresas estratégicas del Estado, desregular la política internacional, la política exterior, como decía Erika recién, hacer la pelota y que nos cueste una eternidad o que nos cueste muchas décadas poder remontar toda esa destrucción. ¿Pero por qué? Porque Argentina termina siendo una especie de lugar estratégico en esta lógica de tratar de tener blindado al continente, de que no vengan, no tengan más influencia de la que ya tenían,
los chinos, los rusos, los iraníes, quien fuere. Me parece que ahí hay un punto nodal para entender por qué Argentina. Porque hoy leí una nota de la BBC comparando esto con el efecto tequila del 94, pero no es lo mismo. México en ese momento había firmado el NAFTA, Tratado de Libre Comercio. Si Bill Clinton dejaba que México se hunda, se hundía Estados Unidos y Canadá al lado. Y además que hay mucha inversión y mucho vínculo comercial. Y no había deuda del Fondo Monetario, creo, en ese momento. Acá es otro cantar. No tenemos alianza estratégica con Estados Unidos, competimos en prácticamente todo lo que producimos. Y el fondo te dio 20 palos hace 6 meses. Y se lo están timbeando. ¿Y quién es el que se lo timbea? Caputo. ¿En dónde laburaba Caputo? En el JP Morgan. ¿Quién es el que mide el riesgo país de la Argentina y de todos los demás? El JP Morgan. Bueno. Que fue el primero que soltó la mano de alguna manera, ¿no? Yo creo que ahí hay, más allá de que puede sonar conspiranoico, hay que empezar a atar esos cabos de por dónde va la circulación de la plata. Porque en definitiva, y a quiénes responden. Si vemos incluso, comparándolo, si vemos lo que está haciendo Merz en Alemania, también un trabajador de BlackRock, un ex CEO, un ex empresario, un ex empleado de BlackRock. Y está haciendo caso omiso a lo que le dice Estados Unidos en relación a Ucrania, no reconocer el genocidio en Palestina, y un montón de cosas, precisamente por lo mismo. Me parece que hay líneas de conexión en muchas de estas cosas, que es quién te financia, quién te paga la campaña, quién te presta plata cuando estás ahorcado. Y todos van al mismo lugar. Terminamos en la banca, terminamos en los complejos industriales militares, en la farmacéutica. Son los que financian hoy el narcotráfico. Veamos el escándalo que estamos viviendo acá en Argentina, que no es novedad. ¿Creen que se baja Espert de la candidatura o no? Está 4 semanas, digo. Si es conveniente bajarse y tratar de posicionar al otro candidato, o sea, al candidato de su fuerza, o no. ¿Ustedes creen que va a ir con la suya? No, creo que ahí depende mucho de cuánto apoyo tenga, porque una de las cosas que se dice es que Karina no lo quiere Espert. Y bueno, pasa eso, ¿no? Ojo con Karina, esto que decía Nico antes, ¿no? Yo no sé cuánto va a dar a su hermana. Si Karina lo baja, es probable que se baje Espert, pero es muy burdo también, ¿no? Dejarlo y defenderlo a toda costa cuando es alguien que, si nos ponemos a ver en términos de traición o no traición, que es como lee Milei, todo, ¿no? Sí, tal cual. Espert se fue en un momento con Larreta. Entonces a mí eso me hace sospechar un poco de que pueda ser en esta cuestión de traición, nos traicionó de nuevo Espert. Y puedan encontrar el salvoconducto para que termine esto, porque me parece muy burdo. Nadie te presta un avión así como, alguien está tomando acá el colectivo. Ahora, le soltás la mano a Espert, y Espert, ¿cómo se va a quedar también? ¿Tranquilito? Digo. En motito. ¿No? ¿Se va a ir en moto calladito de la boca? Yo no quiero estigmatizar, pero Espert tiene una pinta de... Bueno, digamos, no ayuda. Eso es lombroso. No, claro, por eso, no ayuda demasiado. Es que no sé si se puede agregar algo a eso. Digamos, ¿cómo haces con alguien que lo tuviste como primer candidato hasta último momento casi, y de repente, por algo que surge periodísticamente así, le soltás la mano? La cantidad de cosas que pueden empezar a salir a raíz de eso. Bueno, pero perdón, es que no es periodísticamente. O sea, es judicialmente en Texas. O sea, es judicialmente en Estados Unidos. Ni siquiera se puede hablar acá de jueces kirchneristas, de nada de eso. Por eso, acá no llega periodísticamente. Claro, sí, totalmente. Pero digo, la base de la información está allá. Entonces, digo, no es una investigación que, bueno, se presume, se crece. No, tenés datos concretos, llamada de plata concreta que se transfirió. Es muy difícil de poder defender eso. Sí. Digo, porque hasta ahora tenías con español audios que se decía, se especulaba. Bueno, pero también ahí tuvieron el caso de correrlo a español, ¿no? Y de alguna manera legitimar toda la versión que circulaba, aunque después quieran decir que era inteligencia artificial y demás. Claro, pero ahí tenés versiones, ¿entendés? Acá tenés datos concretos. Para mí el problema de todo esto es que no pensaron que iban a ganar cuando ganaron la elección. Claro. Y es un gobierno que está armado con cinta, digamos. Son un montón de expresiones de distintas cuestiones que se empieza a ver, y con lo de Españuelo fue un caso, porque también se especulaba con quién había filtrado esa información, y era Karina Caputo, era esa disputa. Y acá capaz que hay algo de eso también. Claro. Por eso
Es como las carabelas que vinieron de Europa, ¿no? Como borrachos, asesinos, está todo metido adentro. Es tremendo. Es dificilísimo saber qué puede llegar a pasar y saber qué reacción puede llegar a tener el pueblo argentino con todo esto. Porque además es un día o una cosa atrás de la otra que están surgiendo. Y así va a ser hasta octubre por lo menos. Claro. Sí, de mínima, ¿no? Porque todavía falta que se conozca qué es lo que va a pasar con la causa de Landis, qué es lo que estos audios, si hay audios de Karina, claro, si exactamente. Hay videos, si hay videos, si se conoce, si van a salir de manera hasta estratégica, digo, de parte de la oposición, digo, en el juego de la política, ¿no? Antes de la elección o no, digo, la verdad que se están jugando mucho. Y el narcotráfico es un tema que pega mucho en el conurbano bonaerense. Es un miedo muy grande que tienen las familias con el tema narcotráfico. No le va a ser fácil salir de esa imagen a Esper como candidato, ¿no? Yo creo que se está jugando mucho y que es muy difícil limpiar la imagen en 4 semanas. Es complicado, además es un problema que vienen sobre todo los compañeros y compañeras que laburan en el territorio. Es algo que vienen diciendo hace mucho tiempo, no es de ahora, que el problema del narcotráfico o que el narcotráfico es un problema. Claro. Viene desde hace mucho tiempo ese abandono a los sectores populares, porque en definitiva termina siendo eso, porque es donde pregna y donde se empieza de ahí a desparramar. Y no es solamente el caso argentino, eso se repite, país que quieras ver, pasa exactamente lo mismo. Contexto de crisis se profundiza. De hecho, sin ir más lejos, si miramos las calles de Los Ángeles y el problema que tienen con el fentanilo, también tiene que ver con un abandono de parte del Estado de garantizar mínimamente algunas cosas como seguridad social, como salud, vivienda, un trabajo medianamente digno que llegue a fin de mes. Sí. ¿Vos, Silvia, cómo ves estas elecciones? ¿Qué imaginás? A mí una de las cosas que me sorprendió de lo que veníamos hablando antes es que Trump crea que iba a reelegir Milei de nuevo en 2 años. Y que también es cierto que si Milei no gana las próximas elecciones, es muy probable que al 2027 ya llegue con otra cosa, con otra imagen, con otra capacidad de acción. Y sí vería mucho cuál es el movimiento de Macri, ¿no? Porque es una persona que, si bien obviamente que podemos estar o no de acuerdo, etcétera, sí lo vería un poco más. Él ganó las elecciones de medio término que no las gana nadie. Entonces habría que mirar. Incluso así se empachó y perdió en diciembre con la reforma previsional. Si Milei pierde, sería como, no sé, junto con el peronismo, ¿no? El primer presidente que pierde las elecciones de medio término. Y sí, sería muy difícil. De la Rúa también, ¿eh? ¿De la Rúa también? Sí, bueno, perfecto, perdió, está bien. Solamente Macri, entonces. Claro, listo. sí, Perfecto. de la Rúa perdió las elecciones de medio Bueno, término. claro, ahí va. Claro. Entonces, sí vería el movimiento de Macri en las próximas semanas. Sí es cierto que si se le cae Expert, como decíamos antes, es muy poco probable, que es el candidato de la provincia de Buenos Aires, que es el territorio donde más gente vota. Y llega deslegitimado. Yo no sé, sí creo que va a poder recuperar puntos, porque es cierto que es nacional y no es provincia de Buenos Aires, y que tenés provincias como Córdoba, Mendoza... Tiene que ir muy bien para compensar. Totalmente. Pero creo que algunos puntos puede llegar a sumar por ser nacional. Sí vería el movimiento de Macri, y sí vería qué hace con Expert, que si Karina lo baja, esto que decíamos antes, yo creo que... vería por ese lado. A Karina no la va a soltar. No, va a ser cara la factura de Macri. Sí, totalmente. Está acariciando el gatito así, diciendo yo en cualquier momento entro. Y capaz que lanza una escucha, ¿viste? Como que hay que tener mucho cuidado. No se olviden que esto empezó con la elección en Cava, haciendo la inteligencia artificial a Macri. Y no le dicen qué sé yo, el berinense, no, le dicen el calabrese. Sí. O sea, no le están diciendo el muchacho de Roma, le están diciendo el calabrese. Así que yo creo que va a venir ahí una pequeña vendetta. Habrá que ver qué sucede. Muchas gracias chicos, por haber venido. ¿Qué va a pasar el 27 de octubre? ¿Quién va a ser el candidato de la Libertad Avanza la semana que viene? Sí, también. Veremos. Sí, todavía queda mucho para el 26 de octubre, todo lo que puede suceder. Quedan todavía 4 semanas, así que tenemos 4 programas hasta ver qué pasa el 26. Y el día después. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Los invitamos a todos a que nos sigan en redes sociales como siempre o en LPTV, también a que nos dejen sus comentarios en el canal de YouTube y aquí en la transmisión en vivo. Y saludamos a todo nuestro equipo que está del otro lado haciendo posible. Muchas gracias a Leopoldo, a Nacho, a Nahuel, a Javi que están del otro lado, a Tommy también, así que muchísimas gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau.